Un pequeño lapsus, cuando estaba hablando el senador, que yo dije que quienes conformaban el Consejo de Seguridad, terminé de complementar los países, eran China y la Unión Soviética, y obviamente es China y Rusia. ¿Por qué ese lapsus? Porque como siempre estamos estudiando los procesos del Partido Comunista clandestino, y salen la tendencia China y la Unión Soviética, eso es lo único, el resto del debate estuvo magnífico. Véanlo e ilústrense. Masacres, en violación de derechos humanos, en desapariciones, y en ese sentido nos parece que la justicia de alguna manera tiene que llegar. ¿Qué expresidentes? Es verdad, estamos hablando, pues, hicimos una relación inclusive muy rápida, mire, desde la época de Marco Fidel Suárez, donde su gobierno participó en una masacre de artesanos en 1919 en Bogotá, en el caso del expresidente Miguel Abadía Méndez en 1928, en el tema de Urabá, de la masacre de las Baraneras, ¿cierto?, que dio origen a todo un desarrollo, diríamos, jurisprudencial y político en el país. El caso de Mariano Spira Pérez, que participó en situaciones también de violación de derechos humanos. El caso más reciente que se presentó con Laureno Gómez, Guillermo León Valencia, en fin, hay los que están vivos. Y estamos hablando también de hechos donde figuran Andrés Pastrana con múltiples denuncias en la comisión de acusaciones. El expresidente Uribe, no sé si tiene 200 o 300 investigaciones en la comisión de acusaciones. De la misma manera, el presidente Santos tiene múltiples denuncias presentadas en la comisión de acusaciones de la Cámara, y todas indagamos inclusive antes de llegar a este programa, y todas están en preliminares. O sea, no hay una sola investigación que haya trascendido, una sola investigación que conduzca efectivamente a la aplicación de justicia en este país. Y eso, pues, eso hace lo que hace pensar y hace establecer de manera directa que ese mecanismo o ese fuero especial definitivamente es un hecho absoluto de impunidad. Es más, todos estos expresidentes que he mencionado, pues, de hace cantidades de años, son presidentes que han terminado homenajeados, son presidentes que han terminado, pues, con grandes protocolos y grandes hechos políticos en el país, como si no hubiesen quedado con una deuda pendiente ante la justicia, ante la verdad, ante las víctimas. Pero ante todo también hay que decirlo, más allá, en relación al tema de aplicación de justicia, hay unos principios rectores que se tienen en una democracia, en un país como Colombia, que suscribe el Acuerdo de Naciones Unidas en función de prevalecer los derechos de las víctimas sobre los derechos de cualquier funcionario, en este caso, sea un expresidente o no. ¿Ese fuero especial es sinónimo de impunidad? Es que obviamente donde no hay justicia hay impunidad, pero yo le repito, Juan Pablo, en un sistema donde usted no proteja el fuero presidencial no hay gobernabilidad, es obvio. Pero además me impresiona esa lista, senador Alexander. Los que ha nombrado son prácticamente todos conservadores. Usted exime a los liberales y nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Le puedo asegurar que en una investigación extraordinaria de Eduardo Mackenzie refleja cómo fueron más los soldados asesinados en esa confrontación donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista. Fueron más los muertos que puso la fuerza pública. Incluso el general de la época, que era el general, si no estoy mal, Rengifo, abuelo del sacerdote Francisco de Rux, hoy, a mi juicio, desafortunadamente nombrado presidente de la Comisión de la Verdad, que de verdad no tiene nada, es la comisión escogida por las FARC para seguir ocultándole las mentiras y lavándole la cara a las FARC. Entonces usted dice que Mariano Spina Pérez, ¿qué delitos tiene? Toda la vida le han achacado como si fuera el gran criminal causante de qué muertes. Siempre tergiversando la realidad histórica, invirtiendo la realidad, haciendo uso de la estrategia de inversión revolucionaria. Los acuerdos internacionales son muy bonitos, pero los primeros que los violan son hoy, con la famosa JEP. Yo vengo del Congreso. Tristemente, las violaciones de las FARC no valen sobre el cuerpo de una mujer. Pero si las hace
una persona que no sea de las FARC o un paramilitar sí tiene condenas. Que le expliquen a una mujer por qué su cuerpo tiene un significado diferente, y para la justicia y para la lectura dizque de la construcción de paz de este país es distinto ser violado por las FARC a ser violado por Uribe Noguera o por un paramilitar. ¿La masacre de la Bananera es un mito histórico? No, no es ningún mito histórico. Yo creo que lo que se desprende de la masacre de las Bananeras, y tengo que decirte, no es que esté encasillando mi intervención en gobiernos conservadores. Si nos enfocamos, pues como para responderle esa pregunta a la doctora Cabal, si nos enfocamos después en gobiernos liberales, gobiernos de Julio César Turbay Ayala, de Estatuto de Seguridad, donde se dieron las desapariciones, las torturas, ejecuciones extrajudiciales que también se presentaron, el gobierno de Virgilio Barco, en fin, estamos hablando de hechos conocidos en la historia de este país y que no fueron debidamente juzgados. El tema de las bananeras son hechos que se ha escrito mucho sobre este tema. Esto ha generado diversas posiciones. Yo, inclusive como dirigente sindical, naturalmente reclamo hoy justicia en relación a lo que ocurrió con el movimiento sindical, independiente por quién lo haya infiltrado, como usted lo ha planteado, no, independiente de qué lectura política tengan en ese momento los trabajadores. Una masacre de este tipo, de este calibre, no se puede juzgar desde ningún punto de vista, ni legitimar, ni aceptar, ni validar. No, pero es que estaban armados, estaban bien armados. Independiente de eso, yo creo que lo que ocurrió en las Bananeras son hechos que no se pueden volver a repetir y que se repitieron inclusive en gobiernos actuales, que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Uribe, donde murieron alrededor de 3.000 dirigentes sindicales no armados. Inclusive yo en ese momento fui víctima de atentados terroristas. No estoy diciendo que fue el presidente Uribe, pero fue dentro de ese gobierno que se presentaron estos hechos, y obviamente dentro del gobierno del expresidente Pastrana, y hoy dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y no dirigentes sindicales ni trabajadores armados. Yo en ningún momento estuve armado. Mis compañeros que fueron asesinados nunca estuvieron armados. Lo que quiero significar es cuál es la responsabilidad política de esos expresidentes y de esos gobiernos que no protegieron, que no cuidaron y que efectivamente muchos consintieron con esa situación tan grave para los trabajadores y para los defensores de derechos humanos. No, a mí me extraña mucho que usted diga eso, Alexander, porque el presidente Uribe recibió este país con 30.000 muertos. El presidente Uribe fue uno de los que más fortaleció la protección de los sindicalistas y de los periodistas, y han hecho todo lo posible por desdibujar esa realidad, y las cifras están allí. Todos, desde Piedad Córdoba, Holman Morris, recibieron su carro blindado. Había que ver a Piedad Córdoba con 3 camionetas blindadas y por lo menos 12 escoltas. El señor Wilson Borja, creo que 16 escoltas tenía hasta hace 2 meses. Entonces, díganle la verdad, porque iba uno a pedirle auxilio a cualquier campesino que de verdad estaba siendo amenazado y no le daban sino un teléfono flecha y que se pusiera un chaleco antibalas. Tenía que tener seguramente el respaldo de la USO o de la CUT, porque es que si no lo tiene, porque también se convierten en estos organizaciones que son las que tienen las influencias de verdad de poder. Sin cualquier otra organización que no tenga la capacidad de gestión y de influencia y de denuncia, a nadie le hacen caso. Entonces usted no puede decir que con el presidente Uribe no se extendió la protección a líderes. Yo lo viví desde la fiscalía, cuando ellos con la policía, no sé cuál era el nombre en ese momento de la policía porque cambiaban, a una parte del grupo del DAS que los protegía a ustedes, más de 535 sindicalistas, no sé si estaba este muchacho Andrés Peñate, después pasó a la policía y después crean la Unidad Nacional de Protección. Ustedes fueron beneficiarios, no puede negar eso. Entonces ustedes hablan como si Uribe hubiera sido un monstruo. Yo le voy a conseguir las cifras reales y la cantidad de personal que se usaron para proteger sindicalistas, y hoy lo desdibujan frente a la historia de la realidad. Mira, los hechos, las cifras, y no quiero, ¿qué te digo yo? Particularizar esta discusión frente al tema de la impunidad en relación a los juicios que se les tienen que hacer a los expresidentes de la República o a cualquier ciudadano, porque hay otros países inclusive que han dado ejemplos sobre eso.
pero la cifra que nosotros tenemos, y insisto, no quiero profundizar en esta discusión, yo no voy a decir que en el gobierno, o sea, y no lo dije tampoco, doctora Cabal, que en el gobierno del expresidente Uribe no se protegieron a dirigentes sindicales. O sea, yo no puedo decir eso, ni lo he dicho, y creo que no es parte del debate que queremos plantear el día de hoy. Lo que yo he dicho es que en los 8 años de gobierno del expresidente Uribe, las cifras de violación de derechos humanos a dirigentes sindicales, a defensores de derechos humanos, a campesinos inclusive aumentó. La forma como se asignaban los esquemas no era propio de los trabajadores, ni mucho menos de los sindicatos. Obviamente hay una presión internacional muy fuerte, porque personalmente me correspondió a mí, después de un atentado, salir del país durante un año. Eso no fue en el gobierno del expresidente Uribe, fue en el año 99 específicamente, y a raíz de un trabajo que se hizo a nivel internacional, y no solamente del movimiento sindical, o sea, del Congreso. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos generó muchas acciones a efectos de proteger la vida mía y la de muchos dirigentes sindicales, lo de Wilson Borja. O sea, ¿usted cómo me va a decir que Wilson Borja no merecía un esquema de protección después de que un mayor, no, yo no sé cuántos, porque sí, eso no lo definía ni Wilson 16, Borja, ni lo definíamos nosotros. Después de un atentado donde murieron 2 personas, murió uno de sus escoltas, los otros 2 quedaron gravemente heridos, Wilson quedó gravemente herido. Lo normal es que tuviese un esquema de seguridad, no sé cuántos, de 5, 10 o 16 o 20 o 30, yo no lo sé. Yo hoy no estoy discutiendo hoy si el expresidente Uribe tiene derecho a tener 50 escoltas o 60, 80, no, eso no lo define ni el expresidente Uribe ni el dirigente sindical, eso lo tienen que definir los que saben de eso, y por eso no queremos personalizar esto. Pero el fondo del asunto es que hoy los presidentes de la República de Colombia son intocables, gozan de fuero de impunidad y deben de presentarse ante la justicia y responder. Yo no sé si necesariamente tiene que ser ante la JEP, no sé si necesariamente tiene que ser ante eso, pero finalmente la discusión real es que tienen que ir a la justicia como cualquier otro ciudadano, punto. Eso así debe ser en cualquier democracia. 8:20.